Vamos a ver nosotros entonces este tema que había quedado pendiente de, creo que la semana anterior, producto de pues todos estos enredos que pues exceden nuestro alcance. Y vamos a ver entonces, saltando ya un poco del tema de la parte cardiovascular, nos corresponde hablar sobre el tema este de la parte del sistema respiratorio. De la parte cardiovascular hablamos un montón de cosas. Hablamos de la falla cardíaca, de la cardiopatía isquémica, de las valvulopatías, un poquito de la conducción eléctrica y finalmente se habló de la circulación fetal y las cardiopatías congénitas. Con respecto a ese tema, pues usted tiene bastante que estudiar y repasar y bueno, lo ideal fuera que lo correlacionáramos con los talleres, pero bueno, por el tema de la virtualidad, eso pues no quiero forzarlo, ¿no? La verdad es que lo ideal es hacerlo de forma presencial. Sin embargo, la teoría sí la puedo dar pues virtual y pues eso no sufre mucho daño. Bueno, vamos a pasar al segundo módulo de este curso que es el sistema respiratorio. Bueno, cuando yo respiro, yo capto oxígeno del aire y eventualmente yo elimino el dióxido de carbono de vuelta al aire. Eso lo hago todo el tiempo, a veces más rápido, a veces menos lento, pero al igual del corazón, ocurre de forma ininterrumpida y la única forma en la cual ese proceso no se dé es porque yo inevitablemente me morí. Este tema aquí correlaciona bastante con los conceptos que ustedes tengan de anatomía y de fisiología. Dividiendo de una forma bastante básica, tenemos una vía aérea que conduce el aire, todo lo que es la tráquea, los bronquios y al final los alveolos. La meta es que el aire llegue hasta allá. Y después está el sistema vascular pulmonar, que es donde junto a los alveolos ocurre ese intercambio gaseoso, ¿no? Por lo tanto, se considera que el alveolo junto con sus capilares es la unidad funcional del pulmón. De un punto de vista muy simplificado, el alveolo blue se llena de aire cuando tú inspiras, parte de ese oxígeno pasa, al revés, mejor dicho, parte del oxígeno entonces pasa a la sangre entonces, y luego el alveolo puff, se desinfla y entonces tú eliminas el CO2. Obviamente no pasa así tan fácil, pero bueno, no es una forma pues muy simplificada de verlo, pues asumo que tú viste eso con más detalle en tus cursos anteriores. Pues todo comienza acá arriba, ¿no? Está la vía aerodigestiva alta, laringe, tráquea, los bronquios, después los más chiquitos que son los bronquiolos, y eventualmente esto termina en los alveolos. Pues todas esas partes que vemos aquí en esta imagen a la derecha, en alguna enfermedad respiratoria, alguno de esos elementos puede fallar. Puede que tengan falla con el saco alveolar, problemas con la vía aérea como tal, no sé, las membranas esas alveolares o los capilares, o problemas con los mismos vasos sanguíneos. Cualquiera de esos elementos puede fallar y entonces se puede desarrollar la enfermedad respiratoria. Bien, el alveolo, su función es llenarse de aire, o sea, llenarse de oxígeno. Y ese oxígeno tiene que pasar por una vía aérea que en condiciones normales debe estar permeable. Por eso es que, reitero, si tú recuerdas tus cursos anteriores, por eso es que en la vía aérea hay cartílago, porque el cartílago es un tejido rígido o semirrígido, pero a la vez flexible, que tiene la función que siempre esté abierta esa vía aérea. Esa es la función. O sea, la vía aérea no puede hacer el lujo de colapsarse. Eso sería peligroso. Bueno, porque la función es que el aire llegue al alveolo. Entonces, ¿qué cosas pudieran afectar esa llegada de aire al alveolo? Bueno, puede ser que el alveolo tenga otra cosa que sea diferente al aire. Está ocupado el alveolo por algo más. Ahora vamos a ver qué son esas cosas que pueden haber diferente al aire en este sitio. Recordemos que el alveolo teóricamente se abre y se cierra. Puede ser que el alveolo no se abra adecuadamente. Eso puede suceder. O lo otro puede ser que el alveolo no puede botar aire adecuadamente. O sea, el tipo está tratando de desinflarse y algo está evitando que él se desinfle. Como por ejemplo, algo que esté obstruyendo o que los mismos componentes elásticos de él
de alguna u otra forma estén alterados. Interesante. Bien, ¿qué otra cosa que no sea aire puede ocupar entonces nuestros alveolitos? Bueno, recordemos la clase anterior, cuando hablamos nosotros de la falla cardíaca, hablábamos entonces de una acumulación de flujo en los vasos pulmonares que eventualmente lleva a transudación de líquido, de fluido. Ese fluido va a llegar eventualmente a tus alveolitos. Entonces, tu alveolo va a estar lleno de agua, va a estar lleno de algo que no es aire. O si el paciente tiene una especie de trauma y sangra, suele sangrar buco porque está lleno de vasitos, entonces el alveolo va a estar lleno de sangre también. O en una neumonía, una cosa así muy infecciosa, muy potente, puede estar ese alveolo ocupado por pus. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, el alveolo va a tener dificultad para desempeñar su debida función. Puede ser que también el alveolo pues esté obstruido. Entonces esa obstrucción va a significar que él va a tener dificultad para captar el oxígeno. Entonces pues cuando está él lleno de agua, obviamente la capacidad de ese intercambio gaseoso va a estar mucho más limitada y entre más agua tenga, más difícil será. Te doy el mismo ejemplo la vez pasada. Trata de meter, ahora que tengo días libres en la casa, agarra, vete al baño o a la cocina, tapas el sumidero, echas agua, mete la cabeza y trata de respirar bajo el agua, ¿no? A ver si vas a poder. La respuesta es no vas a poder, ¿ok? Porque eso tiene que estar permeable. Si está lleno de agua no se puede el intercambio gaseoso. Lo mismo ocurre acá, ¿ok? Cuando el corazón está en falla, recuerda que el corazón izquierdo bombea hacia la aorta. Si el ventrículo falla, la sangre no se va a bombear adecuadamente a la aorta, se queda esa sangre en el ventrículo izquierdo, eventualmente el ventrículo izquierdo se llena y él comienza a retornar el volumen de la aurícula izquierda y de ahí a las venas pulmonares, hasta que eventualmente quedan sobresaturadas de volumen esas venitas pulmonares, pobrecitas, aumenta demasiado la presión hidrostática hasta que el fluido cluc, 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 comienza a liquear y cae acá abajo, ¿no? Cae entonces a los alveolos y el alveolo no va a poder intercambiar gases adecuadamente. Eso sería un edema pulmonar de tipo cardiogénico, ¿ok? Hay otros edemas pulmonares que no son cardiogénicos y se asocian sobre todo a causas inflamatorias. Causas, por ejemplo, la más fácil de explicar sería una causa infecciosa o una causa, por ejemplo, autoinmune o algo tumoral, algo que cause inflamación. Ya cuando algo causa inflamación, cuando vamos a la patología, vamos a ver que hay mucho que hablar de la inflamación. Durante la inflamación se liberan muchos mediadores químicos que provocan muchos cambios. Esos cambios son, entre otras cosas, vasculares. Tú recuerdas el endotelio. Aquí tengo un endotelio sanito, ¿no? Con sus células endoteliales bien pegaditas unas entre sí. Bueno, cuando hay inflamación, las células endoteliales ¡fum!, se abren. O sea que hay aumento de la permeabilidad vascular. Esto ocurre sobre todo gracias a mediadores químicos como la histamina. O sea, aquí como está abierto en ese proceso inflamatorio, están abiertos los alveolos y entonces el fluido se va a liquear hacia la vía respiratoria. Entonces, esto está ocurriendo en un contexto inflamatorio. Entonces, este otro edema correspondería ahora con un edema de tipo exudado, un edema sucio, un edema inflamatorio, un edema secundario a un aumento de la permeabilidad vascular. Mientras que esto acá no, esto es un edema mecánico, un edema que se da por alteración de presiones, sobre todo la presión hidrostática. Por lo tanto, el líquido que se acumula debe ser un líquido, entre comillas, limpio, un líquido no inflamatorio, un líquido con baja celularidad, un líquido pobre en proteínas, porque aquí la permeabilidad vascular no está alterada. Por lo tanto, esto correspondería con un trasudado. Bueno, yo creo que ese concepto, creo que más adelante igual, esto igual se ve mucho en muchas materias. ¿Qué es un trasudado y qué es un exudado? ¿Ok?
porque eso hay que diferenciarlo, porque es cierto que clínicamente ambos son edemas, pero el origen de esos edemas es completamente distinto, ¿no? Igual, pues, eso lo vamos a ir repasando a lo largo, creo que de la clase y en otros módulos también. Bien, ¿por qué el alveolo no se puede abrir adecuadamente? Bueno, ponte que el alveolo, pues, es la ventana esta que está atrás mío. Si yo trato de abrir la ventana y la bisagra está, no sé, no coopera, no puedo abrirla, algo me está restringiendo esa apertura. Bueno, puede ser que el alveolo tenga algún tipo de restricción. Está apretado y por lo tanto no se puede abrir. Una restricción esencialmente mecánica. Cuando yo inspiro, ¿quién le está ordenando a mi alveolo y mis otros órganos que trabajen y yo ni me doy cuenta? Bueno, mi cerebro. Entonces puede ser que mi cerebro tenga problemas para dar esa orden y por lo tanto el alveolo no la capte y no se abra, ¿no? Eso es lo que ocurre esencialmente en una enfermedad que se llama la apnea central del sueño. ¿Qué cosas pueden causar restricción en el alveolo? O sea, ¿qué cosas pueden hacer que haya enfermedad pulmonar restrictiva del punto de vista estrictamente básico y fisiopatológico? Bueno, que tengas pulmones que estén rígidos, eso ocurre una enfermedad eh, intersticial. No voy a hablar de eso, pues, porque eso es muy complicado y excede el alcance del curso, y pues colectivamente son casos raros. Lo otro es que, bueno, pues, por ejemplo, yo ahorita, pues, de aquí al otro año yo subí 200 libras. No sé, pues, me puse a comer y, bueno, pues, me dio hambre. Yo peso de aquí a noviembre del otro año, peso más 200 libras. Mi cuerpo va a pesar 200 libras más y mi tórax va a pesar más. Entonces, a mí levantar el tórax cuando respiro me va a costar más, al punto que puede que no pueda hacerlo adecuadamente. Entonces, pues, yo tendré una pared torácica rígida. Es una causa mecánica. O lo otro, que por ejemplo tenga algún tipo de debilidad con mi diafragma que no me permita estos movimientos ventilatorios adecuadamente. Algún problema de tipo neuromuscular. Bien, entonces va a haber cosas que restrinjan la vía aérea y por lo tanto la vía aérea no se va a poder abrir adecuadamente. ¿Ok? Y no solamente eso, la vía aérea tiene que abrirse y mantenerse abierta por un tiempo. Eso también va a ser difícil, así que ¡puf! Se cierre con facilidad la vía aérea, o sea que la vía aérea también se colapse, ¿no? Esos son el tipo de mecanismos que se asocian a la enfermedad restrictiva. Bueno, cuando yo pongo esto en verde aquí es porque las preguntas te las hace el libro, si has leído el libro te hace preguntas pues para que tú pienses, ¿no? Por eso es que el libro pues de alguna otra forma es fácil de leer. Bueno, y yo lo voy a leer, ¿no? Y espero que tú también lo hagas. Dice aquí, si botaras todo el aire dentro de tus pulmones y luego aguantar la respiración mucho tiempo, voy a hacerlo, eso es difícil, ¿no? Eso, eso cansa, ¿ok? Eso provoca cansancio. ¿Por qué? Porque yo no estoy captando oxígeno, o sea, me voy a poner eventualmente hipóxico y yo estoy acumulando un montón de CO2, o sea, va a estar hipercápnico. Mi cerebro capta eso, acá arriba se capta, y de una vez él manda la señal que yo tengo que respirar. Por eso yo digo que, bueno, yo me quiero suicidar, voy a respirar. Me quiero morir, vas a respirar. Yo no decido eso, porque automáticamente la señal de hipoxia y hipercapnia llega acá arriba al cerebro, y el cerebro, me guste o no, el cerebro me va a obligar a respirar, ¿ok? El cerebro manda esa señal. Pero bueno, ¿qué pasa si el cerebro no está haciendo su trabajo y entonces mi alveolito no se abre, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Eso es lo que teóricamente ocurre en la apnea central del sueño, donde lo que pasa es que el paciente acumula CO2, está hipóxico y los centros que captan esto en el cerebro no se dan cuenta, no son sensibles a esa señal porque por alguna razón no están funcionando adecuadamente. O sea, el paciente está durmiendo y de la nada deja de respirar. Y entonces su cerebro no le indica que respire. El tipo no respira, ¿ok? Y el alveolito se queda cerradito.
Entonces, eso pues también puede ocurrir. Lo otro que puede ocurrir es una obstrucción mecánica, ¿no? Una apnea obstructiva. Ocurre sobre todo en el paciente que es obeso, donde sus tejidos de la vía aerodigestiva alta son muy redundantes y cuando él se acuesta, todos esos tejidos blandos se vienen para atrás, si lo quieres ver, y obstruyen mecánicamente la vía aérea superior. No entra aire allí. Entonces el tipo va a hacerte apnea y se va a pasar toda la noche levantándose, que si tosiendo, va a dormir mal. Si tú no duermes, tú vas a estar cansado durante todo el día, vas a estar liberando un montón de mediadores, esto, con efectos cardiovasculares, y bueno, pues eso tiene eventualmente otro tipo de consecuencias. Eso tener un hábitos inadecuados de el sueño. También no duermo y va a estar aquí ahorita con la clase dando la clase, estoy durmiendo. Están hablando y estoy durmiendo, ¿no? Eso es peligroso, por ejemplo, para alguien que maneja, ¿no? Por decirte algo. Bien, ¿qué ocurre? También puede ocurrir que el alveolo no pueda botar el aire adecuadamente. Normalmente el alveolo yo respiro, puff, se infla, da el oxígeno, adquiere el CO2 y puff, lo bota. ¿Okay? Eso a través de la interacción del capilar, el alveolo y las respectivas membranas. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que entonces tu alveolo iba a botar el CO2, captar aire de nuevo, pero por alguna razón no puede. El tipo no puede captar aire. ¿Qué pudiera pasar que el alveolo no puede captar aire o no puede inflarse, llenarse de aire? Bueno, lo más fácil de pensar es que exista algún tipo de obstrucción de la vía aérea, bastante lógico, o que exista algún tipo de alteración de los componentes elásticos de la pared de ese alveolito. Bien, vamos a recordar entonces el contexto anatómico. Tienes tu vía aérea acá, bien pretty tu tráquea, en la carina se bifurca en los bronquios principales y eventualmente esos bronquios se ramifican hasta llegar a la parte chiquitita, que es microscópica, que se ve en el microscopio, no es mentira, no se ve con el ojo desnudo. Esa parte será los bronquiolos, ¿no? Y esos bronquiolos, primero están los terminales, los respiratorios, que terminan en los alveolos. Como tú ves aquí en este dibujito, hay cantidades de cartílago que pues son de muy abundantes hasta menos abundantes, pero siempre existentes, cartílagos hialinos que se encargan de mantener bien abierta esa vía aérea. Pero ¿qué pasa si en algún punto de esa vía aérea algo está obstruyendo? ¿Ok? Si algo está obstruyendo, el alveolo no se va a poder desinflar y entre otras cosas va a comenzar a retener dióxido de carbono y pues tampoco va a poder captar oxígeno, producto de esa obstrucción. Bueno, ¿qué cosas pueden obstruir la vía aérea? Pues fácil, ahora agarro un cuara, glup, me lo trago, en algún lugar va a quedar trabado eso. ¿Okay? Un cuerpo extraño puede obstruir, sobre todo en los niños chiquitos, una canica, una moneda, o sea, cualquier cosa que quepa ahí, el peleto se la mete a la boca, pues porque pues lamentablemente así funciona el asunto. En términos más dramáticos, un tumor que crezca y obstruya, un paciente que produzca mucho moco, como una bronquitis crónica, eso va a obstruir. Son causas mecánicas de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Fíjate, se tragó una canica y ves cómo eso está aquí obstruyendo arriba en la entrada de la laringe, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Acá arriba todavía, ¿no? Si es más chiquita puede seguir descendiendo y entre más desciende, pues más complicado es retirarla. Bien, ¿qué otras cosas pueden hacer que la vía aérea se obstruya? Bueno, fíjate que en la vía aérea, aparte de cartílago, también hay músculo liso. El músculo liso se dilata y también se contrae. O sea, en un paciente hiperreactivo, o un paciente asmático, el músculo liso frente a ciertos estímulos, ¡puf!, se cierra. ¿Okay? Por eso que el paciente queda con dificultad para respirar porque el músculo liso, ¡puf!, está todo cerrado. ¿Okay? Y lo otro que ocurre es que entonces tú tengas problemas para que el alveolo expire, ¿no? Para que bote el aire.
En ese momento lo que tú tienes es un deterioro de los componentes elásticos. Eso es clásico que ocurra en la enfermedad denominada enfisema pulmonar. Para hacerlo más corto, solamente nos referiremos a él en este punto como enfisema. El alveolo debe retraerse, pero esa retracción elástica está deteriorada porque los componentes elásticos están deteriorados y por lo tanto el alveolo no puede eliminar el aire y el aire se queda dentro del alveolo. Como tal, no hay una obstrucción física como tal, pero como no puede botar aire el alveolo durante el enfisema, se considera que es una obstrucción de tipo funcional. Bien, también puede haber problemas con la membrana alveolar, ¿no? Recuerda que la membrana alveolar es la que permite el paso de oxígeno y CO2 entre alveolo y sangre y viceversa. Puede que por alguna razón las membranas alveolares estén muy gruesas o estén destruidas, en cualquiera de los casos, entonces se va a dificultar este paso de gases entre compartimientos. Esto también puede ocurrir en el enfisema. El enfisema, aparte de producir daño a los componentes elásticos, también provoca daño a estas membranas alveolares. Bien, ¿qué otras cosas afectan la membrana alveolar? Bueno, por ejemplo, tú tengas una enfermedad del tejido conectivo, que entre muchas otras cosas causa engrosamiento de estas regiones, o sea, fibrosis, lo que se llama fibrosis pulmonar, o bueno, pues eso en nuestro medio no existe, pero esta exposición a asbesto, no es que no existe, no es lo común, ¿ok? Entonces, pues, entre otras cosas, esta enfermedad del tejido conectivo también va a llevar a restricción, que va a tener ese alveolo apretadito y no va a permitir que él se expanda adecuadamente. Bien, bueno, ¿no? Ahorita mismo no porque estoy hablando, pero normalmente, aunque yo tenga una membrana alveolar engrosada, en reposo yo puedo mantener una difusión adecuada de gases en reposo. Problema viene cuando yo comienzo a hacer ejercicio y entonces allí mi demanda de oxígeno no se puede alcanzar porque se queda corto el aporte de oxígeno producto de una membrana que está dañada o engrosada. Entonces yo no tolero el esfuerzo, ¿ok? Yo tengo una identidad de esfuerzo. No es ejercicio como tal. Yo voy a decir, por ejemplo, subí una escalera, un piso, ¿no? Voy a ponerle, subí 3 pisos. Yo puedo hacerlo, ¿no? 3 pisos ahí un poquito cansado, es cierto, porque eso le exige a mi cuerpo más esfuerzo. Yo digo, "Ah, cansado, ¿no? Y si me pongo la mascarilla, peor, porque eso pues más sofoca, ¿ok? Pero un paciente con una membrana alterada no lo va a tolerar, porque cuando él requiere más oxígeno, su membrana se queda corta y por lo tanto él, al primer piso, o dependiendo qué, ya el tipo va a estar como que chuzo, no puedo más y va a estar disneico. ¿Ok? Va a tener dificultad para respirar. Entonces, hasta este punto, ese concepto de la disnea se recapitula, porque cuando hablamos del corazón, dijimos que el corazón en falla provoca disnea, ¿ok? Por el tema de este sobrecarga de líquido, de volumen, que eventualmente llega al pulmón. Pero entonces, esto que está acá, esta es otra causa de disnea, que hay una causa asociada a los alveolos. También dijimos en el corazón que la angina, que es la obstrucción, perdón, que es asociada con la obstrucción de las arterias coronarias, también se asocia con disneas al momento de hacer esfuerzo. Entonces, la conclusión hasta el momento es que si yo tengo dificultad para respirar, no es que yo soy cardiópata necesariamente, hay que estudiar para ver si mi problema es el corazón o es los pulmones. Ambos, en el contexto del estudio de la disnea, son, como dice aquí, potenciales culpables. Bien, ¿qué otra cosa puede estar anormal, no? Pues los vasos pulmonares. Tu vaso pulmonar tiene que estar permeable, que algo puede obstruir el vaso pulmonar. Algo como un émbolo que suba por la vena cava, llegue a la aurícula derecha, pasa el ventrículo derecho y de ahí obstruye, depende de qué tamaño tenga, obstruye alguna rama de la arteria pulmonar. Y esa rama que obstruye, obviamente allí se va a dificultar el
el intercambio gaseoso, porque la sangre no va a llegar adecuadamente. Y si hay obstrucción mecánica, las presiones también van a aumentar y vas a manejar mayores presiones en ese sitio donde exista la obstrucción. Bien, lo otro que puede pasar es que existe un cambio en la misma sangre. ¿Qué se refiere un cambio en la misma sangre? Tuviéramos una clase de frontera, bueno, fulano de tal o fulana de tal. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste tú un hemograma? Me lo hice hace un mes y tuve una hemoglobina de 15. Ok, está bien. Con esa hemoglobina de 15, tú repartes oxígeno adecuadamente en todo tu cuerpo, ¿ok? Con esa hemoglobina de 15 tú trabajas bien. Pero bueno, no sé, vamos a suponer, vamos a ponerte una causa X, ¿ok? Vamos a suponer que tú seas, por ejemplo, anemia falciforme, falsémica, haces una crisis y tú quedas con una hemoglobina en 10. O sea, no, en 5, para hacerlo más dramático. Tienes mucho menos hemoglobina, por lo tanto tienes mucho menos capacidad de transportar oxígeno. Tus pulmones están cool, tus pulmones están perfectamente bien, pero con esa menor cantidad de hemoglobina y de eritrocitos, tú vas a tener dificultad para mantener todos los órganos perfundidos, ¿ok? Entonces, ahí el corazón está bien, el pulmón está bien, el problema es la anemia, ¿ok? Por lo tanto, la anemia, obviamente, es una causa también de eventual dificultad para llevar oxígeno hacia los tejidos. Obviamente una anemia no de 12 ni de 10, no, tiene una anemia bien marcada, que no se le presta atención. Puede ocurrir, imposible no es. Entonces, ¿qué pasa? No? Tu hemoglobina estaba en 15 y ahora está en 5. ¿Cómo tu cuerpo hace para entonces distribuir adecuadamente el oxígeno? ¿Cómo le sacas el máximo provecho a esos 3 eritrocitos? Bueno, tengo que darle más oxígeno. ¿Cómo le doy más oxígeno? Respirando más rápido, ¿ok? Y lo otro es que mi corazón trabaje más rápido, porque entre más rápido él late, más rápido circula esos 3 eritrocitos por todo el cuerpo. O sea que vas a estar taquipneico y vas a estar taquicárdico, ¿no? Entonces, normalmente tu frecuencia respiratoria por minuto es unas 20 veces. Puedes hacer ejercicio, ¿no? En el minuto que viene, trata de respirar unas 40 veces por minuto y puedes hacer eso por 2 o 3 minutos para que tú veas cómo te vas a sentir. Estás cansado, eso cansa, ¿no? Entonces, ese paciente que en reposo está taquipneico, está taquicárdico, una causa de eso es también la anemia. Si yo comienzo a respirar, al rato, hasta, no puedo más, estoy agotado, déjame descansar. Va a estar disneico. Entonces, la anemia, en este caso, es una causa hematológica también de falta de aire, de disnea. Entonces, cuando tú tienes la disnea, tienes que ver varias cosas: corazón, pulmones y ahora la parte esta hematológica, ¿no? Entonces, pues, interesante cómo hay varios conceptos relacionados con este tema. Bien, esa es la pequeña introducción al respecto, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito como tal de la enfermedad pulmonar obstructiva y cómo se contrasta con la restrictiva desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, de una forma simplificada, por eso es que el libro es bueno como lo explica, la obstrucción va a dificultar la salida de aire. Tienes que pensar entonces en causas de obstrucción. Bueno, la vía aérea es un tubo. Una obstrucción es algo que bloquea o tapa ese tubo. Una canica, un cuara, un tapón de moco o un tumor. ¿Ok? Entonces, también puede ser que yo tenga algún tipo de resistencia a la vía aérea. Puede ser que la vía esté inflamada y entonces esté engrosada y eso provoque grados variables de obstrucción, que pues en una bronquitis, por ejemplo, se suman con los tapones de moco. O lo otro es que mi vía aérea tenga tendencia a que se cierre, ¿no? Que se contraiga el músculo liso y entonces pues yo no pueda incorporar más aire o que me cueste incorporar aire, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el paciente asmático. Bien, en contraste con eso, en enfermedad restrictiva, ¿ok? Va a haber dificultad para que el aire entre.
O sea, va a dificultar para que mi alveolito capte aire, porque el mismo alveolo, pues, está todo apretado, ¿no? En esta enfermedad pulmonar intersticial. Te puse el ejemplo antes, mira esta niña acá, ¿no? Con todas esas desviaciones anormales de la columna, esa sí fue escoliosis, mecánicamente, esa pared torácica es anormal. O sea, yo inspiro y gracias a que todo está alineado, mi tórax se expande adecuadamente. Pero en esta niña que está con esas curvaturas, su tórax no se va a expandir adecuadamente. O sea, su pared torácica está rígida. O como te puse el ejemplo en antes, que yo de que el otro año peso 200 libras más, estoy llegando a las 400 libras por allá, obviamente mi tórax va a estar más pesado. Eso va a condicionar un fenómeno restrictivo. O lo otro es que yo tenga algún tipo de debilidad en los músculos respiratorios, por ejemplo, algo que afecte a el diafragma. Bueno, como a mí me fascina la histología, de hecho la histología es lo que yo hago, ¿no? Yo doy este curso de fisiopatología porque pues la plata es buena y pues yo jamás negaría un dólar, pero si no me preguntan a mí esto es lo mío, ¿no? Por eso es que yo soy tan, yo siempre le pregunto cosas de histología porque pues créeme que yo sí sé buco histología, pues humildemente yo sí sé buco histología, por eso yo les pregunto, mm, modestia aparte, ¿no? Todas las cosas son como son. Bien, los alvéolos son así, ¿no? Espacios revestidos por un epitelio delgadito, que esencialmente son neumocitos tipo 1. Obviamente que hay componentes elásticos, pues son tan finitos, tan delgaditos, que nosotros no los vamos a ver. El que escribe el libro, que es un médico clínico, dice que él le recuerda a esto un panal de abejas. Y yo no voy a entrar en discusión con él porque pues tienes imaginación, sí parece un panal de abeja. Recordemos que aquí hay componentes elásticos. Cuando yo inspiro, esos componentes elásticos se estiran, vaga redundancia, y permiten que el aire entre. Y después el componente elástico se retrae o se relaja y empuja el aire hacia afuera. Para que esto ocurra, reitero, los componentes elásticos tienen que estar íntegros. En la enfermedad esta, que es el enfisema, entonces va a haber destrucción de estos componentes elásticos y de la membrana alveolar. Cuando yo estudié esto, pues, es que estoy con ejemplos, ¿no? Porque, pues, si esto no lo veo yo, pues me es difícil imaginarlo. Ponte que un alveolo normal es como una media de compresión. Tú te la pones y ¡pum! Aprieta, la aprieta bastante y no se baja la media. O sea, los componentes elásticos están bien firmes, bien íntegros. Ahora te pones una media toda desbendida, te la sube, se baja, te la sube, se baja. Está todo el elástico, está todo redundante, ¿no? Imagínate que el enfisema es una media desbendida con todos los componentes elásticos redundantes. Las membranas están flojas y al momento de botar el aire, no hay retroceso elástico y por lo tanto no puedo botar el aire. ¿Ok? Y si no puedo botar el aire, va a estar el bronquiolo sin aire y el bronquiolo, puff, se puede colapsar. No tengo aire, pues, no tengo cómo eliminar ese aire. O sea, necesita llegar aire por la vía aérea. O sea, eso puede suceder. Esquemáticamente eso que ves aquí, ¿no? Este es un alveolo normal. Ves cómo está todo bien rodeadito de sus paredcitas. Y en el enfisema está toda la pared alveolar con grados variables de destrucción. Entonces, así como la media enviada yo la subo y se baja, eso no sirve. O sea, no aprieta. Yo quiero que apriete. Yo quiero que sostenga bien mi pierna para que la media no se baje. ¿Okay? Aquí en este caso yo creo que esto apriete para que el alveolo bote el aire, elimine el aire. Pero obviamente, pues aquí, pues no lo va a hacer porque todo el componente elástico está comprometido. Dice el libro aquí un ejemplo bien tonto, pues, pero pues sirve, ¿no? Bueno, cuando estaba más chiquito, te ibas a la tienda y había como unos carteles de globo. Obviamente ustedes son mucho más jóvenes que yo, por lo tanto no van a saber eso. Pero bueno, puede hacer el ejercicio, ¿no? Ahorita que están en fiestas patrias, agarra un globo, nuevecito el paquete y tú trata de inflarlo. Te va a costar porque la pared del globo, como está nuevo, es una pared relativamente rígida, ¿ok? Sin embargo, si tú agarras el globo y se desinfla, una vez que estoy inflado ya, la pared se estira. Entonces, la segunda, tercera o cuarta vez que tú vas a inflarlo, es mucho más fácil, ¿ok?
es mucho más fácil, porque los elementos elásticos están, por así decirlo, más deteriorados, por lo que el retroceso elástico es menor y eso te permite a ti, pues, inflar el globo con mayor facilidad. Entonces, un alvéolo debería ser como un globo nuevo, una pared rígida pero flexible que permite que el aire entre y salga adecuadamente. En este caso, si el paciente inspira adecuadamente, pero ¿qué pasa? Todo el aire se queda acá porque no hay retroceso elástico y por lo tanto se queda el alvéolo todo lleno de aire, porque ese pulmón va a tener problema para botar el aire, o sea, para expirar, o sea que el pulmón va a estar todo hiperinsuflado y con atrapamiento de aire. Recuerda que también estaba comprometida la membrana alveolar, o sea que también va a haber dificultad para el intercambio gaseoso. Como yo no puedo botar el aire, se considera que el enfisema es un componente de enfermedad obstructiva. En este caso, es un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo el otro componente esto, la bronquitis crónica, y siendo, sin lugar a dudas, el principal factor de riesgo el tabaquismo, ¿no? Eso está bien descrito y requete descrito. Bien, ¿qué cosas destruyen entonces mis paredes alveolares en el enfisema? Bueno, el tabaquismo, te pones el humo del cigarrillo, provoca mucha inflamación en todos lados, principalmente en la vía respiratoria, se llena eso de neutrófilos, entre más fumo más neutrófilos, esa inflamación destruye en ese sitio mis componentes de la pared alveolar. Esa es la causa más común, hay otras más menos comunes como esta deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ocurre, pero no es tan común. El punto es que si tú destruyes la pared alveolar, queda todo ese alveolo, todo redundante, así todo, pues, es mi ejemplo, todo desbembeado, pues, si lo quieres ver así. Entonces, como no boto aire, yo voy a tener una obstrucción funcional, con alvéolos todos anchos, todos redundantes, que no botan aire adecuadamente, y el resultado será un bronquiolo que se puede colapsar fácilmente. Entonces, este paciente con enfisema es bueno para inspirar, el tipo inspira bastante, pero tiene problemas para botar el aire, ¿no? Tiene problema, dificultad para botar el aire porque el alvéolo no se aprieta. Entonces, para él botar el aire va a requerir de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces puede reclutar músculo accesorio para poder entonces eliminar ese aire. Sobra decir que eso cansa, ¿ok? Eso será para el paciente mucho más agotador. Bien, entonces pues bueno, obviamente, pues usted no le corresponde ocultar a un paciente, pero si la vía está obstruida y el aire va a salir, ¿qué tú vas a escuchar? Un silbido, ¿no? Porque la vía está obstruida y el aire pasa constantemente a través de la vía obstruida. Eso es lo que le llaman una sibilancia. ¿Ok? Una curiosidad. Bien. Bueno, mira, que esto me parece interesante, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Si tú respiras profundamente, botas el aire y luego trata de seguir respirando, va a tratar de hacerlo, boto el aire y trato de seguir respirando con el tórax expandido, ya respira obviamente, supuestamente dice el autor que eso es lo que siente el paciente con un ataque de asma o un paciente con EPOC. Bueno, no sé si está enfocado así, pero pues, asumiendo que sí, pues no lo envidio, ¿no? Era que no lo envidio. Eso de cansar muchísimo respirar con esas condiciones. Ese paciente está lleno de aire porque él no puede botar el aire porque él está todo obstruido, ¿ok? Entonces el tipo está cansado, está fatigado. ¿Por qué? Porque no puede botar el aire, ¿ok? En un caso muy extremo, por eso es que el tipo queda oxígeno dependiente, porque por sus propios medios no puede lograr este tipo de funciones. Tiene un tórax todo expandido y el diafragma pues todo aplanado. Y recuerden, ¿no? Para no perder de punto de vista esto, lo principal aquí que causa esto es el tabaquismo. Bien, el otro componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la bronquitis crónica. Aquí el paciente por la inflamación esa tiene mucha hiperplasia, hipertrofia de las glándulas submucosas de la vía aérea, produce mucho moco, ¿no? Ese moco a veces se produce tanto que él va entonces a tener una obstrucción mecánica, ahora sí, de la vía aérea. No es como si agarras un tubo normal, lo tapas todo y trata de soplar. Va a ser difícil.
O sea, aquí toda esta vía aérea está llena de moco, porque el paciente también se la pasa tosiendo y arrancando y produciendo más moco, y la bronquitis esta suele juntarse con el enfisema. Recordemos que esos son los componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerda que el asunto aquí es obstructivo, obstructivo. Y la primera causa de estas es el tabaquismo, ¿no? Es el tabaquismo. Estos pacientes, tú no le puedes pedir que el tipo te suba 8 pisos de un edificio. Se va a cansar porque eventualmente, frente a la demanda, la obstrucción lo va a limitar. Su función pulmonar va a estar bien alterada. Esos pacientes le cae un resfriado y suelen hacer exacerbación de la enfermedad, con más obstrucción, más producción de moco y obviamente mucha más dificultad para respirar. Bien, con respecto a conceptos generales del asma, no habla mucho de eso porque del asma hay mucho que hablar y obviamente yo no soy asmólogo, ni pretendo serlo, ni me interesa hacerlo, pero el concepto básico es que esta enfermedad es obstructiva porque la vía aérea, ¡puf!, se cierra. Es una vía aérea hiperreactiva. Bueno, hay que ver qué cosas desencadenan esta hiperreactividad. Se asocia, por ejemplo, mucho a alergenos. ¿Qué es un alergeno? Un elemento del ambiente que gatilla una respuesta mediada por mastocitos, que liberan histamina sobre todo y provocan muchos efectos a nivel vascular y en este caso también efectos a nivel de la vía respiratoria. ¿Qué cosas pueden ser alergenos, por ejemplo? Pelo de gato, pelo de perro, polen, ácaros, eh, ya, se me fue la imaginación. Elementos que realmente no existen para hacernos daño, pero nuestros mastocitos son hipersusceptibles, los tipos pues no negocian y cuando ocurre eso, de una vez tú comienzas a botar un montón de histamina que te crea esos efectos pues a veces sistémicos, a veces que son tan hiperactivos que cosas no antigénicas como el ejercicio te gatillan esta hiperactividad de la vía aérea. ¡Puf! Se cierra, ¿no? Entonces, pues paciente asmático, cuando tenga ataque, va a tener atrapamiento de aire con sibilancias y tiene tanta dificultad para respirar que recluta músculos accesorios, ¿no? Bien, estamos hablando del asma ahorita. La diferencia con el EPOC es que el asma sí es reversible, ¿ok? Con el tratamiento, el paciente asmático mejora. Mientras que el EPOC, como dice su última letra, es crónico, ¿no? Eso sería una diferencia fundamental entre esas dos. Bueno, el problema aquí es que la vía aérea está cerrada, está obstruida. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas hay que corregir para ayudar a ese paciente, no? Bueno, hay que corregir la vía cerrada, hay que corregir la inflamación de la vía aérea. Bueno, como tú diste ya tu curso de fisiología y creo que tu curso de farmacología, ambos sirven. Ahí tú diste una clase que se llamaba esto del sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso es fundamental. Entonces, los conceptos de conocer eso te explican a ti cómo se puede manipular la vía aérea para mantenerla abierta. Y entonces aquí se habla bastante, desde el punto de vista fisiológico, de esta respuesta fight or flight, o de pelear o huir. Voy a usar el ejemplo actual de las protestas, pues porque es lo que está más en boga. Bueno, yo estoy en la protesta, cosa que no va a pasar porque pues eh, siento que eso es muy peligroso y yo pues no me voy a exponer. Pero bueno, pues supongo que mala suerte que no en la protesta yo, pues, y bueno, ya estoy aquí, pues ni modo, vamos a ver qué es esto de la protesta, ¿no? Estoy ahí normal, yo ahí, normal, y de repente comienzo a escuchar que se forma una balacera. En ese momento, yo creo que mi reacción tiene que ser huir. Definitivamente yo no voy a pelear contra el tipo que está lanzando los tiros al aire. Estoy asumiendo que es al aire, yo no sé si es contra el aire o contra otra persona. Yo no tengo una arma para pelear contra un tipo que está armado. Entonces yo tengo que huir. ¿Ok? Huir porque en ese momento, no tanto de un tigre, pero sí de una balacera. O sea, en ese momento lo que priva es la supervivencia. Entonces, ¿qué yo hago para sobrevivir?
¿ok? Comienzo a bombear, producir un montón de catecolaminas que van a estimular a mi sistema simpático. Eso va a hacer que mi corazón comience a latir más rápido, súper rápido, lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que esa sangre llegue a mis músculos esqueléticos para yo poder actuar con rapidez. En este caso, para correr, para huir, para escapar. Gracias a esa estimulación, mi vía aérea, ¡puf!, se dilata, está bien abierta para que yo todo el oxígeno que pueda captar lo capte para que eso se vaya directamente a mi sangre y eventualmente a mis músculos esqueléticos. Lo otro es que yo, ¡puf!, se dilatan mis pupilas para yo poder verlo más claro por dónde yo puedo huir. En ese momento yo estoy así como, o sea, en modo survival, estoy corriendo, que tú ni te das cuenta. No es que en ese momento que me estoy orinando y que aguanta, voy a parar a morir un rato. No. En ese momento todos esos mecanismos de orinar o de vaciar el intestino, todos se detienen. Hey, no hay tiempo para eso. ¿Okay? Créeme que lo que sea, por muy urgente que sea, eso puede y va a esperar. En contraste, el parasimpático hace lo contrario. Te pone el corazón lento, puede controlar la vía aérea, controlar las pupilas, estimula la micción, que es el acto de orinar, la digestión y la peristalsis. Son sistemas, pues, en términos generales, que hacen, pues, lo contrario. Entonces, conociendo eso, el sistema simpático abre la vía aérea y el parasimpático cierra la vía aérea. Entonces, si yo estoy obstruido la vía aérea, obviamente, yo quiero que esa vía aérea esté abierta. Entonces, yo puedo hacer una de dos cosas. Lo primero es estimular al sistema simpático para que la vía aérea se mantenga abierta. Eso es por medio de los receptores beta 2. Para eso son los beta 2 agonistas, donde el más clásico de toda la historia, que es histórico, es el salbutamol, ¿no? La famosa bombita. ¿Qué hace eso? Estimula a los receptores beta 2, que son el sistema simpático, y la vía se mantiene, puff, se mantiene abierta. ¿Ok? Eso en una urgencia, pues revierte la obstrucción. Eso es un ataque, no es que eso se usa para como tratamiento como tal. Pero bueno, eso es otra área. Lo otro es que yo inhiba al sistema parasimpático, ¿no? Esto se hace con medicamentos anticolinéricos como el bromuro de ipatropio. También puede solucionar este problema, ¿no? Y lo otro que recuerda que hay un componente inflamatorio aquí. O sea que también hay que tomar medicamentos antiinflamatorios que corrijan esta condición de base. Estos son conceptos básicos, ¿ok? Conceptos básicos. No es que lo que estoy diciendo es ley absoluta y casi se maneja todo. Pero es para que tú sepas, por ejemplo, las benditas bombas, pues, ¿qué hacen? ¿No? Esas bombitas que tú dices, la mático toma y mejora. Bueno, probablemente sea por esto, ¿no? Por una estimulación de los receptores beta 2 en este caso. Otro fenómeno obstructivo pueden ser las bronquiectasias, ¿no? Que son dilataciones de la vía aérea que cuando el paciente pues está sobreinfectado, se dan de moco y pueden entonces obstruirse. En este contexto, la bronquiectasia es más que todo clínica, pero yo se lo doy aquí porque pues, las bronquiectasias puede llevar a lo que se llama la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis, ¿qué es? Que yo toso y boto sangre. Históricamente, todas las películas, el tipo, un papelito, un tissue, un pañuelo, lo asoma y ve sangre. Por alguna razón, cuando ocurre eso, cha, no va a morir. Es la muerte, ¿no? En lo que yo toso y boto sangre, ¿qué va? Eso es igual a muerte. ¿Por qué? Porque eso viene del contexto histórico de la tuberculosis, que en el momento que la tuberculosis mataba gente, pues el signo era la hemoptisis y estaba tuberculosis ya estaba muerto. Hoy en día, obviamente, eso no es así. Con el tratamiento, los avances, tantas cosas que obviamente también el laboratorio aplica y asiste muy de cerca, paciente con tuberculosis hoy en día no tiene por qué morirse, ¿no? Entonces lo importante es que clásicamente la tuberculosis se asocia con hemoptisis, pero no es exclusivo. Hay otras causas de hemoptisis, ¿no? Aquí nada es 100% absoluto, pues en nada. Nada es siempre ni tampoco nada es nunca. Hay siempre puntos grises en el medio. Bien,
Con respecto al contexto de la enfermedad restrictiva, recordemos los conceptos. Tengo algún problema en el pulmón que está muy rígido, tengo algún problema en mi caja torácica o tengo algún problema neuromuscular que afecta a mi diafragma. El efecto neto de esto, cualquiera que sea la causa, es que yo voy a tener dificultad para captar aire y para que mi alveolo se expanda. ¿Qué cosas pueden llevar a esto? Bueno, pulmones rígidos se asocian, por ejemplo, a estas neumoconiosis que no son tan frecuentes en nuestro ambiente, por suerte. Puede tener algún tipo de enfermedad del tejido conectivo, como un lupus, una esclerodermia que afecta los pulmones, puede pasar, o algún tipo de toxicidad a medicamentos. Eso es más que todo clínico. Vamos a eso quieto por un momento. Vamos a tener cosas más mecánicas. Obviamente, esta imagen, esta persona con estas desviaciones de la curvatura de la columna, obviamente su pared torácica va a ser anormal y él va a tener dificultad para movilizar adecuadamente su diafragma. Y si es obeso, peor. Es una causa mecánica de enfermedad restrictiva. ¿Qué cosas pueden afectar el diafragma? ¿Qué cosas pueden afectar los músculos respiratorios? Bueno, una enfermedad y embarré. Si no sabes qué es, te la voy a dejar de tarea para que la investigues. Obviamente una miastenia gravis, yo creo que eso lo hemos hablado ya, si no, pues, de manera de resumen, la miastenia gravis, el diafragma es músculo esquelético es inervado por los nervios motores que secretan acetilcolina. Eso es lo que provoca la transmisión del impulso nervioso, de forma resumida. En la miastenia gravis, los receptores de acetilcolina en el músculo esquelético están ocupados por anticuerpos. Entonces, mi neurona produce la acetilcolina, pero nunca llega al receptor, porque el receptor está ocupado. Es como si agarro una cerradura, agarro una llave y ¡pam! Quiebro la llave dentro de la cerradura. Tú vienes con tu dedo, tú nunca vas a poder entrar, te quedaste por fuera. Algo similar ocurre con la miastenia. Entonces, eso afecta a todos los músculos esqueléticos, primero los párpados, que son unos muy rápidos, y en casos muy graves, afecta entonces a el diafragma, y entre otras cosas, el paciente no va a poder respirar solo. ¿Ok? Entonces, entre otras cosas, eso corresponde a una enfermedad que se puede clasificar dentro de la clasificación de la restricción. Bien, si mis pulmones son rígidos, quiere decir que mi alveolo está engrosado, es menos flexible. Por lo tanto, cuando yo inspiro, él no se va a abrir. Sí es cierto que es bueno para eliminar el aire, y lo hace con mucha violencia de hecho, pero no es bueno para expandirse durante la inspiración. ¿Ok? Es un problema porque ahora sí, pues es lo contrario prácticamente el enfisema. Ahora pues yo trato de respirar profundamente y no voy a poder porque mi alveolo está todo apretadito. Lo que sí va a ser fácil es eliminar el aire, o que sí va a ser bueno para botar el aire de ese alveolo que está todo restrictivo. Bueno, saltan a otro tipo de enfermedad, un poco más random, pero también está descrita, pues, esta es la hipertensión pulmonar. Cuando hay aumento de la presión pulmonar, acuérdate que cuando hablamos del corazón, el sistema izquierdo del corazón, que incluye la aorta, maneja presiones mucho más grandes que el sistema derecho. O sea que la aorta maneja presiones mucho más grandes que la arteria pulmonar. Tiene que pensar como que, bueno, ¿qué está pasando con la arteria pulmonar? Bueno, puede ser que tenga un problema con el corazón derecho o el izquierdo, que investigarlo, o un problema como tal con el mismo vaso, ¿no? Puede ocurrir eso. Este tema va a correlacionar mucho con el tema de la cardiopatía congénita. Recuerda que para que el corazón derecho sea el responsable de esto, tiene que el ventrículo derecho tiene que superar la presión del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y eso lo vemos en el contexto de una cardiopatía congénita. O sea, normalmente eso no ocurre porque las presiones son mucho más grandes del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, no debe haber flujo de sangre en ese sentido. A menos que el corazón derecho supere la presión del izquierdo. Y reitero, eso lo vemos en el contexto, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot que discutimos en la clase anterior. Bueno,
Raro, pero no imposible. Puede ser que yo tenga un tipo de vasculitis que me afecte los vasos pulmonares o que afecte los componentes de los vasos pulmonares. Puede pasar. Y bueno, el punto es que en este momento, donde la presión de la arteria pulmonar es más grande, el ventrículo derecho va a tener dificultad para bombear sangre a esa arteria pulmonar. Si no se corrige, eventualmente el ventrículo se va a poner grueso, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho y si no se corrige, reitero, con el tiempo, eso te va a llevar a una falla cardíaca del lado derecho, pura. Súper raro, por cierto, pero bueno, puede también suceder. Bien, vamos aquí en unos 3 minutos y vamos a ver entonces la parte de las infecciones de la vía respiratoria.
Vamos a seguir entonces, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las infecciones de la vía respiratoria. Eh, Hay un montón de estas cosas que hablar. La más común, pues, obviamente, pues, es el resfriado, ese estándar que uno le da. De todos estos elementos de la vía respiratoria, desde la nariz, sería más bien la mucosa respiratoria superior, hasta más profundo en el parénquima pulmonar, todo se puede inflamar secundario a agentes infecciosos. Pueden ser virales, que son los más comunes, bacterianos también se puede dar, y también hasta hongos en el contexto de los pacientes inmunosuprimidos. Y si el paciente fuma, todos estos fenómenos probablemente se vean más acentuados. O sea que el paciente fumador le va peor con este tipo de infecciones de este sitio. Bien, la primera rinitis, ¿no? Esa la menciono siempre porque pues la gente utiliza malos conceptos. Si tú te levantas en la mañana y estás en la casa moqueando, moqueando y a veces hasta estornudando. Y la gente le dice a eso con mucha autoridad, no, es que yo sufro de sinusitis, ¿no? Eso no es sinusitis, eso es una rinitis y que probablemente se deba a un componente alérgico, ¿ok? Probablemente cuando te levantas el polvo, haces la cama, sacudes todo, levantas polvo, pelo de tu gato, de tu perro, y entonces esto te gatilla el ataque de rinitis, que solamente es molesta, pasa lo propio, te vas de tu casa y al rato ya se te quitó la moqueadera, ¿no? Eso ocurre porque la mucosa de esta región nasal se inflama, ¿no? Y eso lo que va a provocar es rinorrea, que es el término para ese goteo de fluido a través de la nariz. También puede ser componente de un resfriado común, en este caso infecciosa, y una palabra clave aquí es que es autolimitada. Autolimitada, algo, a una infección autolimitada, se refiere a que así como llegó, así mismo se acaba, así mismito se va. Por un resfriado, nadie existe eternamente con resfriados. Los resfriados llegan día 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, una semana y se acaba, ¿ok? Y tú no quedas con secuelas, no quedas así que golpeado, así discapacitado. Claro que no, porque luego de eso tu reparación de tus tejidos en estos sitios es bastante buena. Y tú lo que manejas son los síntomas. Me molesta la moqueadera, que si los estornudos, que si la fiebre, que si la debilidad. Tú manejas ese tipo de cosas con esos multisíntomas que en el mercado hay muchos. ¿Tienes rinitis alérgica? Pues, y tu problema son los gatos, bueno, si eliminas el gato, pues debe resolver el problema, ¿no? Aunque yo creo que en tal caso, pues, se vive con rinitis. Nadie se ha muerto por eso. Bien, ahora sí la sinusitis. Sinusitis, sinus, viene de senos. Esta sí es la inflamación de los senos paranasales. Entonces, de tu curso de anatomía, que todos estos huesos craneofaciales están llenos de cavidades, cavidades que producen secreción que drena entonces hacia otros sitios, ¿ok? Sitios, por ejemplo, la vía respiratoria superior, desde el punto de vista anatómico. Esos puntos de drenaje se pueden obstruir. Y si se obstruyen, esa secreción mucosa se queda toda dentro del seno paranasal y eso favorece la sobreinfección, sobre todo bacteriana, y entonces ahora sí viene ahí la sinusitis, ¿ok? Cuando hay bacterias eso se inflama, provoca dolor, puede provocar fiebre, ¿ok? Molesta. ¿Qué cosas pueden obstruir los drenajes de los senos paranasales? Un polipito que creció allí, paciente con una zona nasogástrica de repente, una desviación del septo nasal que favorezca que se obstruya. Por eso es que a veces esto es más que todo quirúrgico el manejo, porque si no, se va a volver a repetir el ataque de la enfermedad. Los agentes más comunes son bacterianos, ¿no? El estreptococo neumonía, algunos hemófilos. No sé si en Panamá ocurre así porque pues esta bibliografía es gringa, así que pues, bueno, creo que se explica, ¿no? Bien, entonces, paciente con sinusitis va a estar moqueando, que va a tener síntomas de rinitis. Por eso es que a veces se utiliza erróneamente el concepto.
Lo otro es que va a estar con dolor, con inflamación en estos sitios, porque allí pues eso está todo lleno de sobrecrecimiento bacteriano. Y lo otro es que le duele la cabeza, ¿no? O sea, que esa es la famosa cefalea. Bien, la faringitis, la que ocurre en nuestros tiempos es esencialmente viral, de cualquiera de estos virus de monte que provocan resfriado. Y bueno, puede haber bacterianas, no es la norma. Estas sí provocan agrandamiento de las tónsilas, que son las amígdalas, y secreción de exudado purulento. En el pasado, bueno, puede ocurrir también en el presente, ¿no? Eran asociadas a los estreptococos beta del grupo A, son los piógenes, que después provocaban este tipo de enfermedad tipo reumática, ¿no? Ya sea la glomerulonefritis postinfecciosa o con el tiempo daño estructural del corazón en el contexto de las cardiopatías reumáticas que nosotros discutimos en las clases anteriores. La gran mayoría son virales, por lo tanto no requieren el uso de antibióticos. Y es lo que ocurre en los resfriados comunes. La gente dice que, ay, se me inflamaron las glándulas. Pues eso está mal dicho, porque esto que está acá, que es lo que se inflama, que realmente aumenta de volumen, esos son las amígdalas o las tónsilas. Esos no son glándulas. Eso es tejido linfoide que frente a la presencia de un antígeno viral se pone hiperplásico y hace que el tejido linfoide blub, aumente de tamaño. No te escuchas alguien diciendo, ay, no, se me inflaman las glándulas. Pues eso está mal dicho, ¿no? Eso está muy mal dicho. Repito, si es viral, solamente requiere eso manejo de soporte para los síntomas, para el malestar general, etcétera. Si es bacteria no está salado, pues sí requerirá pues antibióticos. Bien, bronquiolitis es algo más de la edad pediátrica, ¿no? Eso no se ve tanto en los adultos y su agente etiológico más común es ese virus sincital respiratorio, que es súper común de hecho, ¿no? Entonces, pues, como es en niños chiquititos, los síntomas pueden ser más abruptos, más dramáticos. El niño puede hacer esto, mira, voy a hacerlo cerquita, con la nariz, ¿ah? No se llama aleteo nasal, ¿no? Cuando tú ves un chuzo, el que está, si el paciente hace eso, quiere decir que le está costando respirar, ¿no? Entonces, en el niño, pues, hay que darles manejo de soporte, ¿no? Puede requerir agüita, hidratación, oxígeno, pero suele mejorar, ¿no? Suele mejorar y pues se confunde esto con asma al principio porque pues la clínica es similar, pero un niño chiquitito no, el asma todavía no está desarrollada. Oye, que no, que yo sufría de asma y me curé, probablemente sufría otra cosa, alguna hiperreactividad o bronquiolitis, y lo que fue un asma erróneamente diagnosticada en una edad pediátrica estás muy chiquito todavía. Bien. Una que sí es bastante del ambiente hospitalario, o sea, de los nosocomios, es la neumonía, ¿ok? Que es la infección del parénquima pulmonar, sobre todo las que son bacterianas. La causa más común es que tú inhalaste aire con partículas contaminadas con el agente etiológico y ellas llegaron eventualmente a tus pulmones. La otra causa es que tenga una neumonía por aspiración, o sea que el contenido del estómago gástrico se te va a los pulmones. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, si ahorita yo, bueno, pues yo me ponché, pues, y yo, bueno, yo quiero tomar hoy y agarro un medio galón de ese que tengo guardado ahí, medio galón, no la botella, no, el grande. Glu, 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 glu. Me vi loco yo, me tomé todo ese medio galón y yo aquí yo te quedo inconsciente, ¡puf! Caigo en el piso, inconsciente, dead. Y mientras yo estoy así, dead, muerto, comienzo a vomitar. Vomito todo. Es que una vez hice unos carnavales. O sea, yo estoy así acostado y el vómito se me está, es como una fuente de asco. Bueno, probablemente parte de ese vómito se me vaya por la vía respiratoria y me puede causar una neumonía por aspiración. También se repite con reflujo gastroesofágico, paciente que le haya dado un SB también puede hacerlo, pero una causa bastante lógica es un paciente que está intoxicado por alcohol. Intoxicado te puede hacer esa gracia, ¿no? Ese es el problema. Entonces, estas colecciones de bacterias se pueden cavitar y forman una colección de pus, ¿no? Eso es lo que sería un absceso pulmonar que suele requerir drenaje quirúrgico. Bien,
Del punto de vista etiológico, el más común es el neumococo, conocido más por su nombre fancy que es Streptococcus pneumonia, ¿ok? Se maneja con antibióticos, relativamente controlable, pero hay otros como neumonía por Staphylococcus aureus. Tú sabes bien de tu curso de microbiología, el Staphylococcus aureus está cool viviendo en la piel como si nada, no nos hacemos daño, pero donde el tipo entra, encuentra una solución de continuidad y entra al cuerpo, hace estragos, ¿ok? Una neumonía por estafilococo es una cosa violenta, potente, ¿ok? Y también tienes virus que causan neumonía, como la influenza, es una neumonía potente y bien peligrosa, ¿ok? Y menos común, por ejemplo, el sistema respiratorio, que pues esa no es tan grave, pero una neumonía por influenza sí es peligrosa, ¿no? Un virus que es bien virulento, por eso es que hay que vacunarse contra él, eso es peligroso. Bien. También tenemos neumonías por hongos que sobre todo ocurren en el contexto del paciente inmunosuprimido. En la gran mayoría de los casos, el paciente HIV-Sida. Los hongos son oportunistas, o sea que son hongos que a ti ni a mí, que somos personas inmunocompetentes, no nos hacen nada. Pero esa persona que está inmunosuprimida, esos hongos sí le causan enfermedad. Los más comunes son estos Pneumocystis cerevisiae, antes llamados Pneumocystis carini, y este Histoplasma capsulatum. El paciente pues tiene su clínica de fiebre, tos, y evidencia imagenológica de neumonía. A veces que le hacen biopsia, nosotros tenemos que determinar qué tipo de agente es. Como son hongos, son positivos para tensiones de Gomori, como esa que está aquí a la derecha. Y una que sí tú verás, porque existe, no creas que no existe, es la tuberculosis. La tuberculosis existe en nuestro medio. Para los gringos, no. Para los gringos una tuberculosis es como si fuera un paciente con ébola. Alarmas y todo el mundo sale a correr, ¿no? Por aquí, no. Aquí en Panamá la tuberculosis es súper, hiper, recontra, archi común. ¿Ok? Y se caracteriza porque sí, la presentación más común es de compromiso pulmonar, o sea, causando neumonía, pero uff, la tuberculosis es uno de los agentes que puede virtualmente infectar cualquier órgano, gastrointestinal, piel, meninge, riñón, tracto genital femenino. Tú ponme el nombre, tuberculosis hay chance y puede llegar allá. Del punto de vista histopatológico, nosotros identificamos la tuberculosis por medio de tinciones ácido alcohol resistente, por excelencia la Sil-Nielsen, y bueno, del punto de vista morfológico, cuando ves en tuberculosis, lo que tú esperas encontrar es un granuloma. Bien, pasé hasta acá porque aquí se ve bien un granuloma. ¿Qué ocurre? Las micobacterias son peligrosas porque son agentes difíciles de fagocitar. Entonces tu cuerpo se desespera y al no poder fagocitarlas, lo que crean es una prisión de puros macrófagos. Esa prisión de macrófagos es lo que se llama el granuloma, ¿ok? Que suele estar rodeado de linfocitos T a la periferia. Los granulomas estos se suelen acompañar de dos cosas cuando es tuberculosis. De células gigantes multinucleadas, que aquí estamos muy arriba, por aquí se ven, y lo otro es de necrosis central. Esa necrosis central es porque el macrófago sigue peleando ante el granuloma a muerte contra la micobacteria. O sea, cuando tú tienes esta apariencia histológica, esto es altamente sugestivo de tuberculosis. Entonces, parte de mi trabajo es mandarle a eso una silnincen para ver si hay o no bichitos en ese granuloma. De 20 casos, 19 no hay, por no decir 19.9. Obviamente eso hay que correlacionarlo con los estudios microbiológicos. ¿Ok? El paciente suele adquirir la micobacteria de gotas que contengan este bicho. ¿Ok? En un principio suele ser asintomático, con el tiempo se desarrolla la enfermedad. No hablar de eso hoy, eso lo vamos a dejar para el curso de patología que hay más detalle, pero lo cierto es que en el pulmón se forman lesiones macroscópicas que recuerdan a un tubérculo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, por eso se le puso ese nombre, tuberculosis. Esta necrosis central, que también se parece queso, hacia la imaginación, o sea, aquí los grandes, sus predecesores míos,
no sé, le gusta mucho la comida, y como que todo parece comida. Esto parece queso y esto parece un tubérculo, ¿no? Bueno, esta necrosis gaseosa, cuando tú usas el término necrosis gaseosa, es muy sugestivo de tuberculosis, se puede calcificar, ¿no? Eso es lo que llaman foco de Gauss. Entonces, los ganglios periliares también se pueden calcificar, se llaman complejo de Von. Eso es lo que, pues, si tú estás salado, te puedes encontrar una autopsia de un paciente que se murió y nadie sabe por qué. Y el tipo lo que está es, se lo están comiendo las micobacterias. Bueno, realmente no son las micobacterias. Cuando detonemos la patología, realmente lo que se come el paciente es la inflamación crónica tan violenta que el propio cuerpo genera contra esa bacteria. Realmente el malo ahí es tu propio sistema inmune, es el responsable de tanto estrago. Bien, esto lo pongo porque es de libro, porque como son gringos, esa gente son dramáticas. Este test de PPD, en el test de PPD a ti te exponen a antígenos de Mycobacterium. Si tú has sido expuesto, va a haber una reacción a esa exposición que se traduce como la formación de un grano, ¿no? Un abón realmente. Que te forma este abón, quiere decir mínimo tú estás expuesto a tuberculosis, mínimo estás positivo. O sea, obviamente en nuestro país te hacen eso y a todos nos hace un bolonchón, porque tras que estamos vacunados, todos estamos expuestos a tuberculosis, capaz tanto en tu grado de tuberculosis tú ni te das cuenta, y si estás en el hospital, peor todavía es la cosa. O sea, no es que tengas tuberculosis, sino que tú has estado expuesto mucho tiempo y por eso es que la prueba, pues, va a ser positiva, ¿no? Esto se habla mejor en patología porque esto es un tipo de reacción por hipersensibilidad mediada por células, sobre todo por CD4, que causan este tipo de reacción. Pues para que sepas que eso puede suceder. Bien, cáncer de pulmón hay muchas cosas que hablar, cosas que exceden el alcance de este curso. Por lo tanto, yo voy a ser breve, porque esto hay que hablar el mecanismo molecular, los tipos histológicos, las pruebas de inmunistoquímica, y eso me tomará por lo menos media hora solamente de eso, y pues yo no voy a, ahorita no, porque primero hay que hablar de las neoplasias, hay que hablar de inmunistoquímica, y eso se ve en el otro curso. ¿Ok? La causa número uno del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Eso no se discute. De una forma simplificada, el cáncer de pulmón se divide en los carcinomas de células no pequeñas, ahí está el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, y el carcinoma de células pequeñas, que también es el carcinoma neuroendocrino, que este se caracteriza por ser anormalmente agresivo, es una cosa violenta. Del punto de vista semiológico, después del cáncer de pulmón, te puede también hemoptisis para variar, tose sangre. Nuevamente, la hemoptisis no es igual a tuberculosis. Muchas cosas pueden causar esto, hemoptisis, y pues hay que estudiarlas, ¿no? El problema con el cáncer de pulmón es que en términos generales provoca síntomas inespecíficos. Tos, disnea, pérdida de peso, hemoptisis, sudoración nocturna, son cosas que tú puedes perfectamente una tuberculosis. Por eso es que son enfermedades que clínicamente son muy parecidas y por eso el diagnóstico se apoya con el estudio histopatológico, ¿no? Repito, no voy a ampliar más porque pues esto pues hay mucho que hablar y pues entonces los enredo a ustedes y pues no es el momento de eso. Ya hemos hablado bastante, pues en otro momento veremos eso con un poquito más de detalle. Ya para terminar un poquito de la pleura. Tú sabes que tu pulmón está recubierto de sus membranas serosas. Está la pleura, está la que reviste directamente al pulmón, que es la pleura visceral, y está la que reviste la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Y entre estas dos pleuras hay un espacio pleural. Ese espacio pleural se puede llenar de líquido, se llama una efusión pleural. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y la pleura también se puede inflamar, ser una pleuritis, eso. Bien, ¿qué cosas pueden llevar a pleuritis? Una infección pulmonar como una neumonía, meten una puñalada, obviamente, un cáncer que se extienda allá, una enfermedad del tejido conectivo. De repente con pleuritis, cuando él respira, eso le molesta, ¿no?
Eso duele. Eso será otra causa posible de dolor torácico. Y la pleuritis suele acompañarse de líquido que se acumula en el espacio pleural, o sea, de efusión pleural o también le llaman a veces derrame pleural. Bien, aquí me adelanté antes, pero bueno, vamos a recapitularlo nuevamente. La efusión pleural, de hecho, cualquier líquido de edema se puede clasificar desde el punto de vista fisiopatológico como un trasudado o un exudado. Recordemos que el trasudado es el que se da por alteraciones, ya sea en la presión hidrostática o en la presión osmótica. Se alteran las presiones y eso lleva a que el líquido se salga del vaso sanguíneo y se acumule. Como el trasudado es un fenómeno mecánico, el líquido que se acumula debe ser, entre comillas, un líquido limpio, bajo en proteínas, bajo en leucocitos, bajo en LDH y no deben haber microorganismos, porque aquí la permeabilidad vascular va a estar conservada. Esto es distinto al exudado. El exudado es inflamatorio. Cuando hay inflamación, se liberan muchos mediadores, entre estos vitaminas, prostaglandinas, etcétera, que aumentan la permeabilidad vascular. Cuando yo abro esos endotelios, muchas cosas se fugan a través de ellos. Se fuga proteínas, se fuga leucocitos, y si esto es infeccioso, también en el líquido va a haber microorganismos. Por lo tanto, el exudado es un líquido sucio, ¿ok? Es un líquido inflamatorio. Ambos son opciones plurales, pero son, del punto de vista fisiopatológico, son totalmente distintas y por lo tanto el tratamiento será totalmente distinto. Aquí busqué este ejemplo y con una Coors Light es un trasudado. Así que una Blue Moon está ahí medio que medio, ¿no? Esta 3 que es una Amber Ale, bueno, esto sí obedece a un exudado. Es que, pues, lo que pasa es que a ti te va a llegar eso, ¿no? Te va a llegar al laboratorio la bolsa con el líquido, tú lo tienes que ver hacia arriba, está clarito, clarito orienta a trasudado, y turbio se orienta, pues, definitivamente, turbio sanguinolento, orienta algo tipo trasudado. Hasta lechoso se puede ver cuando dice kilotórax. Trasudado, recuerda que es una cosa mecánica, se hace sobre todo con falla cardíaca, y después cuando vemos los trastornos hemodinámicos, vamos a ver cómo se asocia en el contexto de alteraciones en la presión osmótica. Hoy no veremos eso. Y recordemos que el exudado ocurre en el contexto de inflamación. Es un líquido inflamatorio. La cosa que más te guste. La más lógica es una infección a nivel pulmonar. Bien, cuando te mandan el fluido allá al laboratorio, tú le mides a eso varias cosas. Le mides las proteínas y le mides el LDH. Y dependiendo de sus relaciones, en base a los criterios de Light, tú puedes determinar si esto es trasudado o exudado. Si te gusta la citología, así como a Jonathan, después tú analizas en ese líquido pleural la celularidad, ves si hay bichos de microorganismos y también vas a ver si hay presencia de células malignas, ¿no? Obviamente la presencia de esas cosas abundantes te habla a ti de algo tipo inflamatorio, o sea, algo tipo exudado. Si eso está limpiecito, limpiecito entre comillas, eso orienta más a algo tipo trasudado, ¿ok? Recuerda, en el exudado hay aumento de la permeabilidad vascular, o sea que las proteínas se van a fugar, por lo tanto el exudado es rico en proteínas. Lo contrario ocurre en el trasudado. No hay fuga de proteínas, por lo tanto va a ser pobre en proteínas. LDH, que es la lactato deshidrogenasa, aumenta en procesos inflamatorios, por lo tanto debe estar mucho más aumentada cuando tratamos con un líquido tipo exudado. Bueno, inevitablemente se llenó la pleura de fluido, ¿ok? Obviamente el pulmón va a estar atrapado, pues el paciente va a tener dificultad para respirar, ¿ok? Va a estar con disnea, y si hay pleuritis va a estar con dolor torácico, ¿no? Normalmente en los pulmones hay puro aire, como si fuera un tambor, suena eso. Ese pulmón va a sonar seco, como esta mesa aquí, porque no va a haber aire, lo que va a haber es pura agua y los ruidos van a estar disminuidos.
Ese fluido hay que sacarlo y repito, hay que analizarlo de acuerdo con los criterios de Light para que determinemos si lo que estamos viendo es un trasudado o un exudado. Y repito, si te gusta la citología, verás si hay leucocitos, si hay bichos o, ¿por qué no? Una buena causa de exudado es neoplasia maligna, ¿no? Si hay células malignas, que eso también se ve. Bien, ¿qué más se puede acumular en espacio pleural? Sangre, por ejemplo, en el caso de un trauma, un balazo o una puñalada, también linfa, en el caso de una obstrucción del ducto torácico, o también aire, ¿no? La acumulación de aire en el espacio pleural se llama neumotórax. Bien, el neumotórax puede ser porque se rompe un alveolo, y recuerda que aquí en el alveolo tiene aire, y se sale ese aire a el espacio pleural. Suele ser de causa iatrogénica. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es algo iatrogénico? Algo, una consecuencia producto de un procedimiento médico. Por ejemplo, tú le vas a hacer una punción a un paciente, le vas a sacar sangre, paciente tú le sacas la sangre y el paciente se forma un hematoma. Fue iatrogénico, no fue maldad tuya, tú no quisiste hacer eso, ¿ok? Es una consecuencia producto de un acto médico. Puede haber neumotórax iatrogénico porque el paciente está en ventilador, le pone mucha presión y eso rompe los alveolos y lo lleva entonces eso a un neumotórax. Lo otro puede ser, por ejemplo, acá en la toracocentesis. Puyan ese espacio pleural, flatean eso ahí y entonces se forma un neumotórax. Puede pasar. O sea, son consecuencias de un procedimiento médico. Obviamente por un neumotórax traumática, ¿no? Traumático, perdón. Puede ser una herida que penetre la pleura, el pulmón, y eso ahí se va a llenar de aire. Aire y sangre, por supuesto. La cosa es que en ambos casos hay que sacar ese aire, que eso saca con un tubo pleural para que el pulmón vuelva a expandirse y vuelva a ventilar. Obviamente, con un pulmón flateado, como este que está acá, el paciente va a tener dolor y dificultad para respirar. Obviamente. Puede haber neumotórax a tensión, que es donde el aire entra y no sale, y cada vez se llena más esa cavidad torácica de aire. Tanto así que eso va a desplazar las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral. Esto es peligroso y esto es una urgencia. Entonces, que esto comprime grandes vasos, el paciente va a estar hipotenso, va a estar con aumento de la presión venosa yugular y cuando tú tocas esto, que eso está lleno de aire, eso hay que vaciarlo porque si no, el paciente, o sea, se va a deteriorar rápidamente, ¿no? Eso suele ser secundario, por ejemplo, a un trauma. O sea, hay que vaciarlo eso. Ya para terminar, yo sé que no les corresponde a ustedes, pero un poquito desde el punto de vista fisiopatológico, el examen físico, ¿no? Como dice que tú golpeas un tambor, que el tambor resuena, el va a sonar bonito. Pero si tú le pegas un bloque, el ruido es seco. Los pulmones están llenos de aire, por lo tanto ellos deben resonar. Distinto a que si le pegas al hígado, el hígado es todo sólido. El hígado tiene matidez a la percusión. Entonces, un pulmón sano está lleno de aire, pero si el pulmón está lleno de fluidos o pus, el sonido que va a hacer cuando resuena va a ser un ruido seco. Ahora, si el pulmón está hiperresonante, quiere decir que hay mucho aire. Por ejemplo, es un neumotórax, o lo que puede haber es un atrapamiento de aire, como lo que vimos en el contexto de EPOC o de asma, ¿no? Entonces, esa cosa ahí para que reflexiones y creo que eso ayuda bastante a entender la lección de esta clase. Bueno, cuando tengan chance, revisan esto y si tienen preguntas, pues son libres de hacerlo y bueno, después hablamos de cómo vamos a seguir trabajando.